Hola, ¿cómo están? Un saludo. Mi nombre es Ramiro Bertieri. Transmito aquí desde el municipio de Arbeláez, Cundinamarca. Soy parte del Nodo Colombia Humana Arbeláez. Eh, estoy contento por mi universidad, la Universidad Distrital, a la cual le mando un mensaje de un saludo con muchas dificultades, con muchas situaciones, pero siempre me alegra cuando la universidad es foco de buenas noticias. Y quiero hablarles un poco de lo que sucedió en relación con la inauguración de la sede tecnológica, pero más allá del tema, porque pues ya Gustavo Petro y Claudia López hablaron de las cifras, del impacto, pero si quiero entender, quiero compartirles un mensaje que tiene que ver para que entiendan la dimensión de lo que significa una visión progresista de la gestión del Estado en los diferentes servicios públicos, los servicios que el Estado implementa, entre ellos el servicio de educación, y cómo justamente hemos hablado, por ejemplo, del concepto de valor público que se estructura en servicios, confianza y resultados. Justamente esos servicios y la forma como se distribuyen tiene un impacto significativo en la calidad de vida y en la forma en cómo efectivamente se hace presencia en el territorio, se resuelven problemas, se atienden necesidades y se atacan otras situaciones como por ejemplo la inequidad, la segregación y ese cuento de que hay unos que tienen más derechos que otros. La Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital tiene unos 30 años más o menos. Tengo varios amigos allá que trabajan bueno, incluso me acuerdo porque uno un poco menos de, no alcanza los 30 años, siempre bastante menos, creo que cumplió 25, 26 años más o menos. Lo recuerdo porque justo cuando estaba empezando, yo pues trabajaba como en actividades deportivas y allá fuimos lo que era la Facultad Tecnológica empezó en una escuela en una de las lomas allá de Ciudad Bolívar, en lo que llaman el tanque. Y en esa escuela de Dado el Tanque empezaron las primeras clases de los programas de tecnología. eh, y era una cosa un poco utópica, un ejercicio de llevar la universidad a un entorno como Ciudad Bolívar. Un entorno que hace 30 años parecía ser un territorio condenado a convertirse en un cinturón de miseria, un territorio condenado a convertirse en una especie de esas favelas que se ven en las grandes ciudades de Brasil, en Río de Janeiro, eh, y que justamente el haber llevado la universidad a ese territorio ha tenido una incidencia gigantesca en el cambio de lo que es las condiciones de vida, las comunidades y en general la construcción de ciudadanía y la construcción de ciudad en Bogotá, en el sur de Bogotá. Entonces ustedes imagínense, hace 30 años, pues Ciudad Bolívar era, digamos, digamos, allá hubo unas adjudicaciones de viviendas que hizo el gobierno, pero también había una emergencia de barrios de invasión, había urbanización de todo tipo, legales e ilegales, había muy poca eh, vivienda construida, excepción tal vez de la urbanización, de la vieja urbanización de Candelaria la Nueva y una que queda ahí al frente, que estaba emergiendo hasta ahora, pero era un terreno despoblado, mucho, y donde pues entraban a moverse, digamos, incluso había mucha ruralidad aún en ese momento. Problemas de delincuencia serios, todos los problemas que han afectado a las periferias de las ciudades, en donde, digamos, a partir de, por ejemplo, fenómenos como el desplazamiento del campo a la ciudad, pues se van acumulando y se van sucediendo situaciones
que por falta de planeación de las ciudades, por falta de construcción de ciudadanía, por la falta incluso de un proyecto de ciudad en ese momento, pues simplemente se iban configurando como situaciones que en determinado momento era como una olla a presión que podía estallar en cualquier momento, un polvorín. Y llega la universidad distrital a ese territorio. Primer situación, había universidad. Es decir, la gente de ese territorio encontró que podía estudiar. Y es que esto parece algo eh, irrelevante, pero pues, los jóvenes en unos territorios en donde pues usted le dicen el solo hecho de que una familia pobre hace 30 años pensara en que su hijo o su hija fuese a estudiar y le implicaba darle todos los días dinero para los buses porque las universidades estaban ubicadas en el centro de la ciudad. Todavía hoy la gran mayoría están allá. Y entonces se hizo una universidad en Ciudad Bolívar, en donde menos se hubiera pensado que pudiera existir una universidad en ese momento. Hacia esa época ya empezaban a mirarse, por ejemplo, la migración de algunas universidades hacia el norte, hacia Chía, la sede de La Sabana que se implementó en Chía, el colegio odontológico que funcionaba hacia el norte, pero eso era lo máximo. Pensar en una universidad al sur de Bogotá era totalmente utópico. Y se hizo. Y claro, pues eso genera una visión de que para esos jóvenes de ese territorio había una oportunidad de entrar a estudiar allá. Claro, con dificultades, pues son cupos peleados. ¿Sí? Era muy pequeño. Pero lo cosa curiosa es que empezó a generarse un movimiento, entonces a la vuelta de 3, 4, 5 años yo recuerdo que se analizaba y resulta que ya la población que estudiaba en la sede tecnológica de la Distrital, luego que del tanque donde fue creada, se organizó la sede ahí al lado de Candelaria la Nueva. Un escenario que hoy ya está hiperurbanizado. Pues que ya, digamos, la gente que estudiaba en ese no era solo pues Ciudad Bolívar, sino que había la localidad de Bosa, la localidad de Kennedy, incluso desde localidades como Engativá y Suba llegaba gente a estudiar allá, es decir, había otra dinámica. Una dinámica que es sumamente benéfica, por ejemplo, para la movilidad urbana, porque es que ya que la gente no tenga que coger el bus para irse allá a llegar a la Quinta con 13 o a llegar a Chapinero donde están las universidades, sino que pueda llegar y encontrar una universidad en su territorio, en donde le queda más cerca, pues es muy importante. ¿Sí? A la final termina generando concentración también, pero desconcentra esa oferta casi que era totalmente ubicada en el corredor Teusaquillo-Chapinero Candelaria, donde han estado tradicionalmente las universidades. Y pues ni hablar de cómo pues, la universidad empieza a generar una dinámica de trabajo en torno a investigación. Entonces ya, y esto es importante porque también diría, bueno, existían los centros del SENA, existían ciertos espacios de formación técnica, sí, pero es que la universidad ya no llegó solo en la lógica de formar personas, sino empezó a trabajar en las misiones de la universidad, la investigación, la extensión. Y entonces la sede tecnológica que tiene sus vocaciones, por ejemplo, en la formación de ciclos propedéuticos, es decir, programas en donde se hacían el ciclo tecnológico y luego el ciclo profesional. Y entonces, para justamente, digamos, como alinear un poco con una necesidad, ¿no? Es que para de todos modos, donde los ingresos son escasos, pues aguantar 5 años para esperar a salir a buscar un empleo, pues es complicado. Podemos tener ese debate si es la forma más adecuada, no, pero a eso se ajustó y la oferta tecnológica de la sede de Ciudad Bolívar, de la Distrital, generó valor en función de eso. Incluso fue audaz y logró algo que parecía imposible, y es que la universidad, la sede tecnológica, en los ciclos profesionales tuvo
clases nocturnas. En una época, se acuerdo que era imposible que una universidad pública tuviera clases nocturnas porque eso era dificilísimo, porque no se podía, porque la seguridad por una cosa, y allá en Ciudad Bolívar los estudiantes y los profesores crearon programas nocturnos para que el tecnólogo graduado pudiera terminar sus estudios mientras trabajaba. Y bueno, ha habido una gran contribución de esa sede. Ha habido un trabajo importante y ahora hay una expansión. Se han creado edificios y esto con todas las dificultades que pueda tener, porque en esto, pues lamentablemente también, pues hay que decirlo. O sea, no siempre las noticias son buenas, pero con todas las dificultades que ha habido, la distrital sede tecnológica, no digo esto de mérito de las otras sedes. Yo me gradué en la sede de ingeniería que queda en la 40 con octavo. Tuve clases en casi todas las sedes de la universidad. Pero la sede tecnológica es una muestra de cómo se genera valor público a partir de la acción del Estado. Cuando el Estado llega con servicios a donde la gente los necesita, el territorio se transforma. Cuando el Estado llega con servicios a donde están las necesidades de la gente, no le dice, hey, tienes necesidad, pues ven y me busca, sino que el Estado llega allá, las prácticas ciudadanas se transforman. Y eso es justamente el concepto de valor público. ¿Sí? Ojalá ese caso se entendiera y se aplicara, porque justamente ese, por ejemplo, es el punto central de la reforma a la salud. La reforma a la salud lo que está planteando es que no es el ciudadano el que tiene que ir allá al corredor entre la 94 y la 116 con autopista en Bogotá a ver qué médico lo atiende, sino que el médico llega a su casa, llega a su barrio, llega a su entorno. Y es el médico actuando como parte de un programa del Estado, de un sistema de salud que, independiente de que integre servicios públicos o proveedores de servicios públicos o privados, es un sistema estatal. Es decir, no es una cosa de cada uno, sálvese quien pueda, rebúsquese la salud como sea, sino es un Estado construyendo un sistema de salud que llega al ciudadano. Y esa es la gran diferencia. Y pasa en educación, y pasa en salud, y pasará en cualquier otro ámbito en donde empecemos a entender que el Estado no puede ser simplemente edificios a donde el ciudadano tiene que llegar a esperar quién le hace el favor de atenderlo, sino que el Estado debe moverse a donde están las necesidades de la gente. Pasa en seguridad, pues imagínense, ese también es tal vez de las más críticas. Y cuando entendemos eso, y cuando entendemos que el Estado debe moverse a generar servicios para esas personas en donde están las necesidades, empezamos a construir valor público y empezamos a transformar sociedades. ¿Sí? Esto implica, entre otras, tener más Estado, que no necesariamente es más burocracia. Hoy por hoy con tecnología es posible llegar de una manera mucho más eficiente. Pero sí contradice las visiones conservadoras, las visiones libertarias que dicen que el Estado debe ser el mínimo y que de resto allá cada cual sálvese quien pueda, o que contrate el servicio privado que pueda elegir, pero elegir cuando tienes plata y cuando no. Eliges universidad cuando tienes varios millones para pagar el semestre, ¿cierto? Entonces, cuando tienes varios millones para pagar el semestre, el joven o la joven puede decir, ok, quiero esta o quiero la otra, porque esta me gusta más o esta me gusta menos, o porque esta, en fin. Ellos pueden elegir. Pero el hijo de una persona que se gana el salario mínimo, los hijos o hijas de personas que se ganan salario mínimo, ellos no pueden elegir. Les toca ir a trabajar, rebuscársela y mirar dónde pueden estudiar. Típicamente, estudiar donde sea gratis. Y la universidad distrital llegó con una oferta gratuita o cuasi gratuita a un territorio donde había necesidades. Llegó con educación que no era mercancía. Y llegó con educación a donde los que consideran la educación mercancía nunca hubieran llegado.
Años después, entonces, sí han ido llegando allá instituciones que montan sedes en ese territorio porque pues se dan cuenta que allá hay posibilidad. Pero fue la universidad pública, actuando en nombre del Estado, la que arriesgó, innovó, generó valor público y transformó ese territorio o contribuyó significativamente a la transformación del territorio. Hoy por hoy, ese entorno de la Universidad Distrital, yo creo que hace 30 años, cuando no estaba la universidad, nadie se hubiera imaginado esa transformación que tiene. Entonces, felicitaciones a mi universidad, gracias, muy chévere. Ojalá sigan por esa senda, ojalá sigan construyendo más oferta para más gente que lo necesita. Y gracias por permitirme ilustrar cómo justamente a partir de la generación de valor público y a